Una de las características más importantes del lenguaje verbal humano es lo que se conoce como creatividad lingüística, esa capacidad que tiene el lenguaje para comunicarlo prácticamente todo. Y uno de los mecanismos es la formación de palabras, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo funciona este signo mínimo autónomo que es la palabra. Empezaremos por la estructura de las palabras. Vamos a ver cómo se dividen las palabras, ¿vale? Las palabras se pueden descomponer en unidades más pequeñas todavía dotadas de significado, que llamamos monemas. Toda palabra, que es una unidad mínima autónoma, además vamos a poder dividirla en unidades más pequeñas que siguen teniendo significado, aunque no sean autónomas. Por ejemplo, en la palabra poderoso se puede descomponer en poder, monema que significa facultad de hacer una cosa. Por otro lado tenemos os, monema que significa posesión. Y para finalizar tenemos la terminación o, monema que significa género masculino. Un monema es, por tanto, la unidad gramatical de la lengua dotada de significación. A veces, un monema puede coincidir con una palabra, por ejemplo, bronce, arpa, barba, pipa, volcán. Vamos a ver qué tipos de monemas existen, ¿vale? Normalmente los monemas se clasifican en lexemas, raíces y morfemas o desinencias, pero hay más tipos que los veremos. Estos son los más importantes y los más comunes en la lengua. Los lexemas, que también los llamamos raíces, yo de hecho suelo llamarlos raíces, forman el núcleo, la raíz de las palabras, nombres, adjetivos, verbos y adverbios, y aportan el significado léxico, el básico de estas palabras, ¿vale? El significado que aportan los lexemas o las raíces es el que encontramos en el diccionario cuando buscamos una palabra. Vamos a ver un ejemplo. Despeinado. En esta palabra tenemos un lexema que es pein, igual que en la palabra suavidad tenemos un lexema que es suave. En la palabra golazo tenemos un lexema que es gol. Como ya os dije, vamos a encontrar a veces, como ocurría con el caso de los monemas, en que había palabras que estaban formadas por un único monema, pues también ocurre que a veces hay palabras que solo tienen un lexema. Casa, torre, sal, mapa, gorila. Vamos a ver ahora los morfemas, los afijos y los elementos de relación, ¿vale? Que son otro tipo de signos con significado dependientes, que no pueden aparecer de forma autónoma. Este tipo de elementos sirven para relacionar los lexemas o para modificar su significado. Por ejemplo, en la expresión vaso de agua, el morfema D establece una relación de contenido entre dos lexemas, entre vaso y agua, ¿vale? En la palabra jardineros, el lexema jardín ha modificado su significado al unirse a los morfemas er, o y ese. Er indica oficio, o indica género masculino y ese indica número plural. Vamos a ver cómo se clasifican estos elementos que estamos uniendo así por su carácter dependiente y diferente de los lexemas. Vamos a encontrar elementos que se llaman tradicionalmente independientes, aunque no lo sean, porque se escriben como palabras separadas, ¿vale? Son los artículos,
el, un, una, las preposiciones, a, ante y las conjunciones, y, o, pero, que ya las estudiaremos detenidamente. Por otra parte, tenemos los elementos dependientes, o que se llaman tradicionalmente dependientes, aunque dependientes sean todos. Estos van unidos a los lexemas y vamos a diferenciar dos tipos principales. Por un lado, los que se llaman afijos, o también podemos llamarlos monemas derivativos, y por otro lado, los monemas flexivos o desinencias. Empecemos por esos afijos o monemas derivativos. Estos sirven para formar palabras derivadas. Suelen clasificarse en tres tipos, aunque bueno, tampoco es necesario, pero para conocerlos. De un lado tenemos los que se conocen como prefijos, que son aquellos que están delante del lexema, por ejemplo, contradecir. Los que se conocen como interfijos, que suelen estar entre el lexema y otro afijo, como por ejemplo en la palabra pececito. Y los que se conocen como sufijos, que son los que aparecen tras el lexema. Luego tenemos los morfemas flexivos o desinencias. Estos morfemas siempre ocupan el final de la palabra y expresan los accidentes gramaticales. Tenemos los morfemas de género y número en los sustantivos, los adjetivos, los pronombres y los determinantes. Niñas, guapos, mías, unos. Y tenemos los de número, persona, tiempo, modo y aspecto en los verbos, como por ejemplo hábamos. Vistos estos tipos de elementos que forman las palabras, vamos a hablar ahora de la formación de palabras. Hay diferentes tipos, ¿vale? Derivación, composición, pero vamos a verlo en detenimiento. Para empezar, hay que entender y conocer cómo se clasifican las palabras según su estructura. Por un lado tenemos las palabras simples. Son aquellas palabras formadas por el lexema o la raíz más el morfema o la desinencia, como por ejemplo la palabra rojas. Además, tenemos las palabras compuestas. Son aquellas palabras que tienen más de un lexema o raíz y pueden tener también morfema o desinencia, como por ejemplo limpiabotas. Tenemos las palabras derivadas, que son palabras que están formadas siempre por un lexema o raíz, también pueden tener morfema o desinencia y tienen uno o más afijos o monemas derivativos, como por ejemplo la palabra tardanza. Y para finalizar tenemos las palabras parasintéticas, que son una mezcla de palabras derivadas y compuestas, es decir, es una palabra que tiene más de un lexema, puede tener morfema o desinencia y además también tiene afijos o monemas derivativos, como por ejemplo la palabra radiotelegrafista. Según esto, entonces, podemos hablar de la creación de palabras, de cómo crea la lengua nuevas palabras. Bueno, hay varias vías. Una, por ejemplo, muy común es el préstamo, ¿vale? Que es cuando se toma una palabra de otra lengua para denominar un concepto nuevo. Tenemos, por ejemplo, la palabra líder en español que viene del inglés. Otra manera es la composición, que es crear nuevas palabras mediante la unión de otras ya existentes, como por ejemplo portalámparas, que da lugar, como acabamos de ver, a palabras compuestas. Otra manera es la derivación, que es uniendo afijos a un lexema, como por ejemplo en la palabra premeditado. Y otra forma es la parasíntesis, que consiste en mezclar derivación y composición, como por ejemplo en la palabra todopoderoso. Con esto se termina la explicación de la formación de palabras.
Una de